Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá, digamos, y compartir conmigo esto que espero que sea en parte una conversación y no solo un discurso. Bueno, el tema que voy a abordar es el tema del malestar en la medicina. Probablemente, en principio parece un tema poco atractivo porque digamos, agradable o da placer escuchar logros, triunfos, realizaciones, investigaciones exitosas, etcétera. Pero creo que un papel también de todos nosotros, los que estamos incluidos, imbuidos, felicitados por la medicina hace muchísimos años, todos los que estamos en esto, es importante mirar la realidad también. Es decir, la realidad tiene una parte que es linda de ver y otra parte que es difícil. Es decir, somos seres ambiguos, los seres humanos, y nuestras organizaciones también. Y entonces, si bien están hechas con un objetivo de un logro social, muchas veces, o siempre, tienen la impronta que nosotros le damos. Es decir, somos una mezcla de entusiasmo, ideas, creatividad, egoísmo, individualismo, digamos, también falta de cooperación. Y nos oscilamos un poco entre la creatividad y la destrucción y entre la cooperación y el individualismo socialmente. Es como si tuviéramos que hacer una elección entre cooperar y ser mejores unos con otros o, si no, preocuparnos individualmente por nosotros mismos, tomar cosas de los otros y aumentar nuestro tamaño en el mundo. Es decir, que es una opción casi permanente del ser humano. Yo creo que ha habido algunos progresos en la humanidad al cabo de los tiempos, y se ven algunos, pero de cualquier manera, en nuestro ámbito médico hay un tipo de problema que vamos a ver ahora. Se ha hablado mucho últimamente, en los últimos 40 años, porque Cristina Maslach, que describió el síndrome de burnout, publicó alrededor de los años 80, 80 y tantos, sus primeros trabajos sobre esta situación personal, este síndrome, hablando en medicina, o esta enfermedad o alteración de salud mental, digamos, que sufren las personas que trabajan con otros y las personas que trabajan en organizaciones que se dedican a personas. Las principales son las que están en la parte de la salud y la educación, las que se ocupan directamente de personas, ya sea de formarlas o de intentar curarlas. El burnout es una disforia ocupacional, quiere decir un trastorno psicoafectivo, disforia, y derivado de lo que hago, derivado del trabajo al cual me estoy dedicando, ¿verdad? Y Maslach mismo reafirma ese carácter, especialmente en su segundo trabajo, que es del año de fin del siglo, y remarca su origen en la interrelación con otros, cuidando a otros, y en los estresores provenientes de la forma y circunstancias de cómo realizo ese trabajo, y en las estructuras institucionales que condicionan esa situación. El burnout, nosotros lo conocemos por ese nombre y le llamamos estar quemado. En realidad, en inglés hay un autor que se llama Shanafelt que ha buscado su definición, rastreado, y en realidad burnout quiere decir se acabó el combustible y se apagó el fuego. Es decir que sí, uno puede estar quemado, destruido, pero más se refiere a que se acabó la energía psicofísica
y con ello, al no haber más energía psicofísica, desapareció el entusiasmo. Y lo asimilaron a, por ejemplo, cuando se consume una vela, toda la cera se apaga la luz, y cuando se consume la leña en el hogar, en la estufa, y queda ceniza, se apaga porque no hay más combustible. Así que burnout es, se apagó el fuego porque se acabó el combustible. Y se compone, se le han descrito tres aspectos que se le llaman dimensiones. Una es, se caracteriza por agotamiento mental o emocional. El sujeto dice, no doy más en este trabajo, no puedo hacerlo, no tengo más fuerza. No es fuerza física, se puede mover, caminar, etc., pero no tiene más energía mental y la mente nos comanda. La segunda dimensión se llama despersonalización en inglés, pero en realidad se trata de deshumanizar al paciente en medicina. Para la persona que sufre burnout, el paciente pasa a ser una cosa o un problema y deja de ser una persona. Incluso en una etapa más avanzada, el paciente ya es un problema molesto y en una etapa más avanzada el paciente tiene la culpa de lo que le pasa y por lo tanto no merece que yo lo atienda bien. Tiene la culpa porque tomó alcohol, tiene la culpa porque hizo algo mal, tiene la culpa. Es como el viejo cuento, si le pasa eso por algo será. Entonces se toma esa postura cuando la persona se agota sus energías empáticas. Y la tercera es que la persona con burnout establecido siente que no se realiza en su trabajo, siente una sensación de fracaso e inutilidad. Esto es doble, porque siente lo que hago en realidad no sirve para casi nada, y la segunda aspecto es yo no sirvo para casi nada. Entonces fíjense que es como casi una desaparición de la persona, porque si perdemos el impulso del entusiasmo, aunque sea un poco, si consideramos a los demás un problema y si consideramos que la tarea que hago no sirve y yo tampoco, prácticamente es como una fruta que se seca y se arruga, ¿verdad? En el extremo lleva a la inmovilidad y tiene consecuencias provocando enfermedades mentales establecidas a posteriori si no se toman medidas. Una cosa buena es que se puede prever cuando comienza el burnout, si la persona quiere verlo y si la organización en que está se preocupa especialmente de eso. O sea que se puede ver su origen y entonces atacar los problemas que lo engendran para que no se desarrolle completamente. Las cifras de burnout en el mundo son bastante asombrosas. Si uno no estudia este problema, piensa que solo mi amigo fulano de tal, la doctora tal, el doctor tal están con burnout y todos los otros están fantásticamente bien. Sin embargo, haciendo estadísticas serias, fíjense, el diapositivo es un poco complejo, pero es imprescindible mostrarlo para ver la universalidad del fenómeno, ¿verdad?, referido a medicina. Fíjense que desde Estados Unidos, Suecia, Corea, después Perú, Sudán, y hay más después, fíjense los niveles que se produce. El primero que lo estudió en Estados Unidos fue Silver, un pediatra, que él se dedicó, esto es en estudiantes de medicina, en estudiantes, es decir, lo que yo estaba hablando antes era de los médicos, pero voy a dejar esta parte para una segunda, para seguir con lo de los médicos. Esta es una estadísticas de estrés, burnout y depresión en médicos, hecha sobre todo por el grupo de Rochester, que es el que en el mundo se ha ocupado más de este problema. El autor principal es Janafeld. Ellos han demostrado muchísimas cosas respecto al burnout. Fíjense que este grupo de
de Minnesota, es de la Mayo Clinic, hace distintas encuestas que van desde 500 médicos a 7.000, 2.400, etc. Y a los cuales aplican el cuestionario de Maslach, que Maslach hizo un formulario para el diagnóstico de burnout. Y las cifras son iguales a las que veían antes en esa que voy a mostrar después de estudiantes, pero es 34% de los médicos con burnout, más frecuente en mujeres. Esto vamos a atenderlo bien porque las mujeres sufren más burnout, más estrés y más sobrecarga en medicina en todo el mundo, más que los hombres. Así que las cifras, fíjense, en los cirujanos encuentra burnout en el 40%. Y depresión, consecuencia del burnout, que la depresión es un poco distinta porque lleva a una inmovilidad, trastornos del apetito, trastornos del carácter. Es como la consecuencia de la destrucción de la mente que hace el burnout, que quita todas las energías. Y además la depresión tiene signos y síntomas físicos y alteración de los intermediarios químicos cerebrales, que el burnout todavía no tiene. Después, por ejemplo, en 7.000 cirujanos encuentra que solo el 36% tenía tiempo para sí la familia. Van a después que en la estadística uruguaya es igual. O sea que 1/3 de los cirujanos en Estados Unidos en el año 2009 decía que tenía tiempo para él y para la familia. Podría de pronto no tener tiempo para él, pero dedicar a la familia, a los hijos. No, tampoco tenía para los hijos, ¿verdad? Dos terceras partes de los cirujanos no tenían tiempo. Después, otra demostración que hacen ellos es que en el año 2010, es la tercera línea, ven que el 8,9%, el 10% de los médicos cometieron un error importante en los últimos 3 meses y los predictores fueron la depresión y el burnout, del cometer errores graves en su tarea y que ellos reconocieron como tales. O sea que el burnout es predictor de error en medicina. Aparte de ser predictor de mala atención personal y de despegue de la persona del otro, se cometen errores. Se cometen errores porque el burnout, que asociado al estrés, produce, antes de agotar al sujeto, un predominio del sistema límbico del cerebro que es el de las emociones y el de la tensión en la espera de la amenaza. La persona está tensa, tiene la parte central del cerebro que está relacionada a las emociones y los sentimientos en tensión, como si esperara una amenaza, y entonces se debilita la parte frontal, que es donde hacemos razonamientos, la base de nuestros razonamientos, y disminuye su capacidad de diagnóstico, por eso. Después, en el año 2012, encuentran en médicos generales, que hacen diversas investigaciones, 7.288 médicos, que tienen agotamiento afectivo 37%, despersonalizan al enfermo una cuarta parte, es una molestia al enfermo, y el burnout completo, uniendo las tres dimensiones, alcanza casi al 40%. Lo compararon con la población general y vieron que era significativamente mayor que en personas de la misma edad y sexo en los médicos. Y además vieron que era mayor significativamente que en los que recién egresaban del bachillerato y mayor que en los otros profesionales, ingenieros, arquitectos, abogados, escribanos, etc. Es decir, que el burnout se fue constituyendo y fue siendo reconocido como una enfermedad más vinculada a la medicina que a otras cosas. A la que le sigue es la enseñanza. Pero los médicos tienen más burnout que todos los otros profesionales y tienen más burnout que la población general no médica de su misma edad y sexo. Y después, finalmente, hacen una estadística, un estudio muy importante durante la epidemia de COVID,
y ven que el agotamiento mental aumentó 37%, o sea, pasó a ser 50 más o menos, de 30. El burnout completo aumentó 25% y el rechazo a los pacientes aumentó más del 60%. La mayoría de los médicos que trabajaron en esa época en Estados Unidos y en todos los lugares de asistencia había gente digamos, enferma, ¿verdad? Con COVID, sufrieron una sobrecarga, ¿verdad? Tal que provocó un aumento. Y al terminar, cuando la epidemia disminuyó, el 50% afirmó que hubiera querido hacer otra profesión. Es decir, en un promedio más o menos de 45 años, 45-50, la mitad, y la mitad dijo que jamás aconsejaría a un hijo hacer medicina. Es decir, que esta situación realmente tiene un peso muy importante. Además, uno no cree probablemente hasta que no ve las cifras. Estas son de Minnesota, Rochester, ¿no? Pero hay autores varios. Por ejemplo, allí está Ino, se llama, le falta la I. Ahora, hace muy poquito, en un metaanálisis durante los últimos 20 años digamos, procedente de muchos países los datos, y encontró que el agotamiento emocional en un gran metaanálisis era 31 a 54%, la despersonalización 17 a 44% y la no realización personal de 6 a 30%. Promediando, uno diría que la tercera parte de los médicos del mundo, porque eran trabajo de todo lado, tenía burnout. Después, Bouto hace una revisión que solo pone emergentistas de 45 países. Es la segunda línea. Hace muy poquito, en el año 19, y encontró que el burnout era declarado entre 25 y 77% de los que trabajaban en emergencia. Además, multiplíquenlo por los errores que cometerían, porque la persona con burnout piensa menos, tiene un automatismo de decisión, cae en una rutina mental de diagnósticos. Es decir, ve el paciente, tiene una impresión, admite una sola solución, no plantea diagnósticos diferenciales y procede de acuerdo a eso. Tampoco piensa profundamente, porque si el burnout es intenso, se ha producido una alteración orgánica en sus conexiones neuroaxonales frontales. Se ha visto mediante resonancia magnética que estas personas con burnout tienen modificaciones de la sustancia gris y blanca a nivel de la parte prefrontal. Y además se hizo una experiencia animal en ratas y se vio que las conexiones de las dendritas con los axones disminuyen notablemente en las ratas estresadas crónicamente y no se restituyen más. Es decir, que si uno atiende el burnout y el estrés en una mitad de su camino, y cuando la persona todavía no tiene completas las dimensiones del burnout o no tiene un estrés crónico, sino que lleva poco tiempo, se restituye esa estructura neurológica. Pero si pasa ciertos años con eso, no se restituye más. Es decir, no puede pensar bien más. Aparentemente sí, hablamos con él, todo eso, pero en profundidad no puede hacerlo. Y en cosas complejas no lo hace más. O sea que es una situación muy importante. Después, Metchel y Cole en Holanda, fíjense que países desarrollados, países que son modelo, países que tienen universidades extraordinarias. En Holanda, en médicos especialistas, se encontró que la mitad estaban estresados, ¿verdad? Y después, tomando las partes del burnout, encontró que 15% estaban agotados. Los que despersonalizaban al paciente eran menos, todavía se ocupaban del paciente, y la no realización personal de los médicos holandeses era de un cuarto de ellos, lo consideraba. Después en Francia, en el año 11, también se hizo una estadística importante de 3.000 anestesistas, intensivistas y otros médicos, y coincidió con las cifras extranjeras entre 38 y 42%. En Portugal se hizo un estudio muy, muy importante solo de médicos portugueses,
9.176 participaron. Y fíjense las cifras: 66% agotamiento emocional, despersonalización 39% y no realización personal 30%. Y fíjese en la India, pasando a otro continente, una cifra de 500 médicos, es lo mismo, las cifras son iguales. Y la India tiene un gran problema de déficit de médicos y de déficit de especialistas. La queja mayor y la razón por la cual llegaron al burnout estos médicos es por exceso de pacientes, exceso de trabajo y poco descanso, más que en otros países. ¿Qué demostró concretamente y en forma significativa y real con estadísticas el grupo de Rochester, que es en el mundo el que estudió más este problema? Estas son todas cosas demostradas. En el año 2012, el 45% de los médicos de Estados Unidos presentaban burnout. Segundo, todos aquellos que dedicaban a tareas que no eran vocacionales tenían más burnout. Es decir, aquellos que tenían vocacional docente, ponerlos a hacer cosas administrativas o a trabajar en comisiones, esos tenían más burnout de los que estaban asistiendo, de lo que ellos querían hacer. Así que cuando uno hace lo que quiere hacer, soporta más el burnout porque se gratifica con lo que hace. El que le gusta enseñar, enseña; el que le gusta la clínica, el que le gusta la emergencia. Si le gusta eso, soporta más el burnout. En tercer lugar, demostraron que los médicos sufren más burnout que los otros profesionales, ya lo dije a esto, los bachilleres también. O sea que la medicina es el lugar que engendra más burnout. Lo sufren más las mujeres médicas, lo sufren como un tercio más que los hombres. Y la insatisfacción en la vida en los médicos duplica a la de la población general, en las estadísticas de satisfacción con la vida. Es decir, se hace todo un estudio que está regulado, ¿verdad? Y comprobado la forma de hacerlo, en la cual se encuentra que el nivel de disconformidad importante con la vida en la población general es de un 25% en Estados Unidos. Es decir, que hay una cuarta parte de la gente que no está conforme con la vida y los otros están más o menos conformes o conformes. En los médicos es el 40%. Es decir, no me gusta mi vida. Punto. Después, otras cosas importantes que demostraron ellos es que aumenta en cirujanos por exceso de horas de trabajo, por guardias nocturnas y, curiosamente, cuando se les paga por acto, porque entonces quieren hacer muchas operaciones para tener más dinero. Como tienen eso, no descansan. Como no descansan, no duermen, no atienden a la familia. ¿Por qué? Porque ganan mucho y se les paga solo por eso. Entonces se demostró que el pago por facturación coincide con más burnout. Y no por las operaciones que tiene que hacer, sino porque el sujeto engrana en un sistema de conseguir más remuneración. Y entonces opera más y comete más y más errores también, pero gana más y más dinero, pero pierde más y más cabeza, evidentemente. Después, el burnout aumenta el error en medicina. Y otra cosa muy interesante que tenemos que tener en cuenta todos los que estamos en el ambiente de la medicina es que las herramientas electrónicas en la consulta no son la panacea. Este mismo grupo de Rochester demostró que la mayoría de los médicos estadounidenses rechaza las herramientas electrónicas. En segundo lugar, considera que empeora su desempeño con los pacientes y además demostraron, comparando médicos que no usaban herramientas electrónicas, es decir, historia electrónica, pedidos electrónicos de exámenes y además una comunicación electrónica abierta con sus pacientes para que los llamaran, tenían más burnout de los que atendían clásicamente. Es decir, hablando y usaban el teléfono. Bueno, el COVID ya lo dijimos, lo que pasaba. Ahora, uno puede decir, bueno, eso es en Estados Unidos y en la India y en Francia. Entonces, en Uruguay capaz que no se estudió eso. Sin embargo, entre 1997 y 2022 pude rastrear 14 trabajos sobre burnout. O sea que acá también se ha estudiado. Hay gente que se interesó en eso por algo, ¿verdad? Hay dos que son revisiones,
pero después hay 12 investigaciones prospectivas que suman 1.600 personas. Son 4% funcionarios no asistenciales, 26% enfermeras y 70% médicos. No los traigo una por una para compactar acá y para no aburrirlos. La presencia de burnout osciló entre 1,8 en enfermeros de quirófano que tienen poco y 55% en las enfermeras del Instituto de Cáncer. Las enfermeras del Instituto de Cáncer no pueden más. En ellas influye no solo la estructura de la forma de trabajo, sino la situación de los enfermos que están viendo continuamente. Después, en Uruguay, aunque nos parezca que no, que somos ajenos a eso, que tenemos otra cosa, 1 cada 2 o cada 3 de los que trabajan en la salud se les diagnosticó burnout o estrés crónico. El estrés crónico es distinto al burnout y lo precede. El estrés crónico es una situación de tensión y de espera ansiosa de lo que está por venir. Pero el sujeto está activo, está tenso, está luchando, está nervioso, digamos. Y en el burnout está apagado. Es como cuando el estrés es mucho y vence toda la resistencia del sujeto, entra el burnout. Entonces, en Uruguay pasa esto, ¿verdad? Y si miramos por dimensiones clásicas, en los 1.600 personas de Uruguay en que se estudió el burnout, y fíjense que la mayoría se estudió en estos últimos 20 años, no son estudios viejos, son desde 2004 a 2022. La pérdida de interés en la profesión promedialmente se da en el 43%, aunque no lo confiesan directamente. Es decir, sigue trabajando porque es lo que sé hacer y bueno, es lo que trabajo, es lo que gano y tengo que seguir, pero no me gusta. Después, el agotamiento emocional entre 15 y 60%, depende de la especialidad, y la despersonalización, o sea, la pérdida de interés en el paciente como persona, alejamiento y enfriamiento del trato se da entre 17 y 70%. Depende de las especialidades. Hay especialidades donde 7 de cada 10 de sus integrantes, preguntados sinceramente, no tienen interés en sus pacientes como persona. Por supuesto, hacen recetas, los ven, los tratan, pero tratan de hacer lo menos posible. ¿Por qué? Porque no les interesa el trabajo. Y después, estrés severo se ha demostrado entre 22 y 43% de nosotros, de los médicos uruguayos, y la ausencia de tiempo para dedicar a la familia y los hijos, 75%. Este 75% procede de intensivistas. La primera encuesta de burnout hecha en Uruguay en el año 91, 92, por el doctor Hernán Artucio, un compañero de trabajo que ha muerto hace unos años, donde él interrogó a 100 intensivistas en aquella época, que eran la cuarta parte de los intensivistas uruguayos, en el año 93, 94. Y el 75%, aunque estaban conformes, les gustaba lo que hacían, pero dijeron que no atendían suficientemente a sus hijos. Y fue un cuestionario anónimo, es decir, no fueron forzados a decir eso. Fíjense lo importante que es no atender a los hijos, porque esos hijos son las personas del futuro, son gente que nosotros estamos construyendo, ayudando a construir. Y el no atenderlos, no hablar con ellos, no preguntarles cómo van en los deberes, no preguntarles por qué lloran, por qué hace 3 días que no hablan, etc. ¿Por qué? Porque no hay tiempo, lleva a una mala estructuración neurofisiológica. Se estructura distinto el cerebro de las personas. Y entonces después vienen muchos trastornos cuando ya son jóvenes y adultos y uno tiene los disgustos, las contradicciones, el peso de lo que le pasa con los hijos. Hay la traje especialmente esta investigación porque es un gran mérito de Ana María Otero, colega hematóloga que seguramente está retirada, hace mucho que no la veo, pero trabajamos juntos mucho tiempo, que hizo en el 2006 el primer estudio nacional en 500 médicos del Padrón Nacional de todo el país, en el cual 54% eran mujeres.
Fue una investigación sumamente correcta y completa porque conversaron con cada médico, le hablaron por teléfono. No le mandaron la grilla, digamos, por internet, probablemente menos costumbre en ese momento, sino que llamaban y hablaban con ellos. Y encontraron que 43% estaban severamente estresados por el trabajo. Es decir, de los 500 médicos uruguayos, por lo menos había alrededor de 200 que estaban estresados. Predominaban mujeres, como siempre, y la mitad de los que presentaban alguna patología de salud mental, y mismo también hipertensión, como que no la trataban o la negaban. Es decir, los médicos, la mitad de nosotros no tratamos lo que nos pasa. La gente los trata más. Nosotros tratamos menos o confesamos menos lo que nos pasa. Porque en realidad tenemos un complejo, digamos, una idea profunda, inconsciente de Superman. Yo soy el médico, yo soy el que puedo, yo soy el que conozco el secreto de las enfermedades, etc. Las cifras más elevadas encontradas entre nosotros fueron en medicina intensiva, un trabajo de Burgi y Cole de hace 4 o 5 años. 42% de las enfermeras y 51% de los médicos tenían burnout establecido de los intensivistas. Ahora, pude hacer, con colaboración de la señora Leticia Gamarra de FEPREMI, una rápida encuesta en médicos vinculados a FEMI. Hicimos un pequeño cuestionario con 4 preguntas nada más, y en la última semana, antes de la conferencia, medio apurado, fue pedido permiso a las autoridades, lo autorizaron y se mandó aproximadamente a unos 3.000 médicos. Contestaron el 13%, lo cual no es una mala cifra. En Estados Unidos las respuestas oscilan en 22-25% de respuesta a los que lo reciben. Pero fíjense que son 450 médicos de los que trabajan en vuestra organización. Un número importante. Tenemos un gráfico de edades donde allí podemos ver que de los respondedores, la mayoría está entre los 35 y los 45 años, donde está la mayoría de los médicos acá. Y después hay una cierta cantidad un poco menor que va de los 45 a los 65. Es decir, que la mayoría de los médicos de FEMI, por lo menos de los que respondieron, se agrupan entre 35 y 45 años. Vamos a ver qué dijeron ellos. Preguntados si estaban de acuerdo con yo me siento con burnout, agotado mentalmente por mi trabajo, el 21% dijo que se sentía agotado siempre o casi siempre por su trabajo. Es decir, que aunque se piense que no, ¿verdad? 1 de cada 5 de los médicos de FEMI casi siempre está agotado mentalmente por su trabajo. Pero hay después un gran número, ¿verdad?, que son estos del medio, que a veces, y unos pocos nunca. Ahora fíjense que los que nunca, o sea que los que siempre están contentos con el trabajo son el 1 cada 10. ¿Verdad? Y después, los que realmente están, digamos, descontentos o problematizados son 20 de cada 100. Casi siempre agotado o siempre agotado. Es una cifra un poco menor de la internacional, que andaba alrededor de 40. Esto además fue hecho sin ninguna presión, es anónimo, no sabemos quién lo dijo. Por lo tanto, podemos concederle crédito. Después, la otra pregunta es, yo me he vuelto insensible y hasta ofensivo con la gente a causa de este trabajo, que sería la parte de despersonalización o deshumanización. Entonces, 43% a veces se vuelve insensible y 1 de cada 20 siempre o casi siempre. Es una cifra también menor que la internacional porque vemos que después nunca o solo a veces es una cantidad importante, ¿verdad?, digamos, de médicos.
Después la tercera pregunta es, ¿yo me realizo profesionalmente en mi trabajo? Hubo 457 respuestas, de lo cual una pequeña proporción nunca se realizaba, un 20% a veces se realizaba. Eso se considera menos de la mitad de las veces. Y después, más o menos 3/4, casi siempre o siempre. Es decir, que la realización en el trabajo ocupa por lo menos el 75%, mientras que un 23% no se realiza nunca o solo a veces. O sea que se siente frustrado. Lo de a veces, más o menos, pensar que es la mitad. Bueno, entonces lo que les quise mostrar primero allí, que llevó casi todo el tiempo, es las cifras de burnout, estrés crónico y burnout en el mundo, en Uruguay y en FEMI. Es decir, es un problema que existe evidentemente, pero este problema tenemos que también compaginarlo con otro problema, o por lo menos integrarlo, ¿verdad? Era lo que estaba puesto al principio, que es presencia de burnout y depresión en estudiantes de medicina. Fíjense que hay cifras de Estados Unidos y son los que son antes que nosotros, o lo que fuimos nosotros, entre los 18 y los 25 años, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí que hay cifras de Estados Unidos, Suecia, Corea, Estados Unidos, Perú, Sudán. Es decir, recogí datos de 43 países del mundo de los 5 continentes, salvo de China, que no encontré, pero los datos son de Sudán, de Sudáfrica, digamos, de Somalia, de Pakistán, de China, de Suecia, de Finlandia, de Francia, de Portugal, de Estados Unidos, de Canadá, de Perú, de Argentina. Y las cifras de alteración de salud mental global es esa que ustedes pueden ver ahí en grande, ¿verdad? 43, 55, 39, 44, 93 en Perú, donde hay un acoso importantísimo a los estudiantes por clase social. Y algunos han descontado la depresión que existía al ingreso, el 15% vienen ya de la sociedad deprimidos, pero durante los cursos esto llega al 30% en esta estadística. Fíjese que son 130.000 estudiantes de medicina y otro 70.000. No son pocos, es muy significativo esto. Es decir, que el fenómeno del malestar y trastorno de salud mental no comienza cuando yo estoy asistiendo a enfermos, comenzó antes. Comenzó antes, cuando yo tenía 18 años, 17, 19. Entonces, esto tiene un enganche importante con lo anterior. Aquí hay una cosa muy interesante de otra cosa que permanece oculta y también se disimula, que este es un trabajo extraordinario de María Ferreira y Col, que es una estudiante de 6º año de UDELAR. Publicaron en el año 2021, hace 2 años, este trabajo que está a disposición en esta dirección, es público, y se refiere a violencia sexual en estudiantes de medicina cursando etapas clínicas e internado obligatorio en la Facultad de Medicina de UDELAR. El objetivo fue analizar la violencia, en especial la violencia sexual que sufrían. Hubo 750 respuestas anónimas también. Y es sorprendente porque 68 habían sufrido algún tipo de violencia, estas personas, estos estudiantes, ¿verdad? 75 de las mujeres y 25 de los varones, ¿verdad? Y después, la violencia había sido sexual en el 26%. Violencia sexual se entiende como de palabra,
conversaciones impropias, contactos impropios, manoseos, digamos, exigencias y a veces hasta violaciones. Fíjense que sufrieron violencia sexual en cualquiera de sus tipos, pero de los que sufrieron violencia sexual hay varones, 9% y 89% mujeres. Esto lo traigo, ahí está el tipo de violencia. Eso lo hicieron 6 estudiantes de medicina y 2 profesores de estadística y salud pública hace 2 años. 2 años, no es el siglo pasado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que hay un ambiente de hostilidad en los lugares donde nosotros formamos a los médicos, en donde hay disimuladamente, aparte de la jerarquía y de la humillación y del trato duro o de la exigencia de los currículos, hay violencia contra los estudiantes. Y aunque parte de esta violencia había sido sufrida en la adolescencia, pero fíjense que confiesan haber sufrido violencia sexual en forma anónima, digamos, 196 de 700, es casi la tercera parte de alumnos y alumnas, la mayor parte alumnas, entre los 17 y los 25 años. ¿Y qué pasa con esto? Evidentemente que las personas que sufren violencia se sienten humilladas, se sienten disminuidas, aprenden menos, están en tensión permanente, están defendiéndose, tienen una situación de estrés crónico porque se están defendiendo todo el día mientras están en la institución donde ellos están aprendiendo lo que aman como profesión. Entonces, no somos tan buenos los docentes de medicina y la organización tampoco. Este es el primer trabajo nacional que es muy valiente, evidentemente, y que denuncia un hecho que hay que tener en cuenta. Y la repercusión que dijeron que tenía en su vida la violencia que habían sufrido, el 56% de los que sufrieron violencia dijeron que reconocían que su vida se había visto alterada por un tiempo o a veces para siempre, por lo que había pasado. En los estudios de medicina, los factores que intervienen en causar trastorno de salud mental son el factor académico, está relacionado con las exigencias curriculares y las características de la institución. Creo que tenemos que modificar todos nuestros currículos de medicina para que sean menos exigentes y más amigables. Después, el factor violencia viene en segundo lugar, que es maltrato y violencia. Incluso incluimos como maltrato y violencia el decir, vos no sabes nada, vas a perder todos los exámenes, sos un burro. ¿Qué burro? ¿Cómo no encontraste ese hígado grande? Eso, a un chico de 18 años, le provoca una herida importante mental. ¿Por qué? Porque el gigante que le está enseñando le dijo que él es un incapaz. Y además le humilló delante de los compañeros. Y eso no tenemos cuidado nosotros. Y después hay discriminación, hay acoso y hay violencia sexual que muchas veces no llega a violaciones, pero hay toqueteos indebidos, abusos, porque el profesor tiene mucha autoridad, digamos, o sea que ese es un problema que existe. El tercer problema es el factor sociofamiliar, que es previo al ingreso. Una familia continente ayuda mucho a que se solucionen todos estos problemas. Es decir, la familia del alumno fuera de la facultad y antes de la facultad. Y después la estructura mental del alumno, porque hay personas muy sensibles que son más fáciles de sufrir estas cosas. Y después está el factor preadultez, que es un periodo de la vida que coincide con el universitario, donde la persona es muy sensible y está en evolución de su estructura mental todavía. Bueno, debemos limitar la violencia, evidentemente, hacer más amigable la enseñanza. Y Dirby, que es una persona que se ha ocupado muchísimo de esto, ha propuesto que para hacer que no tengamos menos médicos
con estrés y burnout, no solo las organizaciones deben modificarse, sino que debemos modificar la enseñanza. Y para no generar ya, digamos, futuros médicos con estrés y que salgan con estrés de la facultad. Reconocer y tomar responsabilidad compartida, alumnos y profesores, de lo que pasa. Medir el bienestar estudiantil en todos los lugares de enseñanza. Optimizar el currículo de medicina, no hacerlo un destructor de estudiantes, sino más amigable. El ambiente de aprendizaje debe ser amistoso, de verdad, y debe darse tiempo para el autocuidado, deportes, descanso, relaciones personales extrauniversitarias, instalar mentorías y además crear departamentos de bienestar estudiantil en todas las facultades. Y después combatir y sancionar el acoso y la violencia, ¿verdad? También. Bueno, para terminar, al final había 2 o 3 cosas de cierta importancia. Estos eran factores de riesgo para el burnout. Que están apuntados los autores que la recomiendan, algunos son uruguayos. Por ejemplo, Caffarelli es uruguayo, ¿verdad? Es uruguaya. Es el último trabajo de estrés del año 22 hecho por ella, es una mujer, una médica. La sobrecarga de trabajo. Trabajar más de 40 horas por semana es factor de burnout. Realizar más de una guardia nocturna y el exceso de exigencia de trabajo, sobrecarga de consultas. Después, tener más de 3 trabajos, lo demostró Caffarelli, produce más burnout. Después, ser médico joven, de menos de 50, comparado con ser mayor, tiene más burnout los jóvenes. Ser mujer, tiene más burnout, ¿verdad? Y sufrir acoso de superiores de cualquier tipo, también es causa de burnout. Después, recibir compensaciones por aumento de facturación, curiosamente, porque ganan más, es causa de burnout. La sobrecarga de trabajo administrativo. En Estados Unidos están recomendando que todo el trabajo administrativo de la consulta haya otra persona que lo haga y no el médico. Y otro que apunte lo que le dice el médico y que pida las recetas. Es decir, y no ponerle toda esa carga al médico. Y en Estados Unidos es peor porque tiene que hacer informes para la salud pública, etcétera, y todos los tiene que hacer. Eso crea burnout. Y después también es muy importante la pérdida de autonomía y control sobre el propio trabajo. Se recomienda que todas las instituciones donde trabajan los médicos traten de hacer comisiones entre los directores, los administrativos, los jefes y los ejecutores del trabajo para discutir sobre el trabajo, por lo menos una vez por mes. Y después también causa burnout cuando en un grupo de trabajo un médico o médica es excluido, es dejado fuera, es discriminado. Eso causa una gran herida personal cuando no es aceptado por el grupo. No le hacen daño directo, pero lo excluyen, no lo invitan, no participa de trabajos, no le avisan cuando ocurren cosas. Eso causa también burnout. Bueno, muchas consecuencias tiene el burnout. La gente se muere antes, la que tiene burnout. Y hay distintas, por ejemplo, es muy interesante que la sintomatología cardiovascular, los suecos estudiaron a lo largo como de 10 años una población de miles de médicos, de dentistas, nurses, etcétera, no había médicos ahí, y encontraron que tenían más diabetes, más problema cardiovascular, más necesidad, más internaciones, más eventos cardiovasculares y más muerte antes de los 45 años, aquellos que se le había diagnosticado burnout durante el trabajo. Y no la tenían los que no se había diagnosticado. Bueno, y debemos nosotros prevenir el estrés y el burnout, ¿verdad? Hay muchas, pero una de las cosas principales es mejorar la forma en que está estructurado el trabajo médico y la educación de los estudiantes y humanizar el funcionamiento de los grupos asistenciales. Una cosa que se recomienda es formar grupos de discusión de problemas comunes entre los compañeros de trabajo de todo tipo, enfermeras, médicos, personal de servicio, directivos,
para discutir cada tanto problemas de relaciones entre todos o problemas de angustia en la relación con pacientes, frustraciones, miedos, todo. Eso, que fue descrito por un psiquiatra, psicoanalista que llamado Balint, que trabajó en Inglaterra, en el año 70 él fundó los grupos Balint, que eran grupos que no precisaban psiquiatra. El que precisaba consulta iría a un psiquiatra, sino grupos de discusión de problemas que quedan soterrados entre los que trabajan en un mismo lado. Bueno, y después hay muchos otros en las propuestas de cambio institucional. Dice no tener tantas horas de guardia, distribuir las tareas y clarificar las atribuciones. Usted tiene que hacer tal cosa. Sacar el trabajo administrativo de manos del médico, permitir que el médico diseñe en parte sus horarios, admitir trabajo a tiempo parcial y discutir los valores institucionales con los valores de los que trabajan allí. Bueno, les agradezco mucho la atención. No sé si hay preguntas o comentarios. Nos quedan 5 minutos. ¿Hay otro micrófono? Uy. Adelante. Buen día para todos, buen día profesor. Agradecerle por la exposición, con muchos datos, mucha información, que esclarece un poco la situación del médico y la relación con el paciente, enfocado principalmente en esa relación. Mi nombre es Gabriel Mega, yo soy antropólogo social de la Facultad de Humanidades y tenemos un grupo en antropología que estudiamos los temas vinculados a la salud humana. Entonces mi pregunta, nosotros tenemos un enfoque distinto, complementario, más humanista de la salud de las personas. Usted hizo acá un diagnóstico de la situación y las cosas que se tendría que hacer para que ese burnout a nivel médico se minimizara, por decirlo de alguna forma. Mi pregunta es, con su experiencia y con su conocimiento y como médico, si ha tenido alguna respuesta en llevar a la práctica esas propuestas que usted hace para bajar el burnout a nivel institucional y a nivel de la academia médica, porque nosotros lo que hemos investigado y lo que seguimos investigando es que por diferentes factores hay mucha resistencia, pues es muy compleja la situación. Está la parte empresarial, la parte económica, la parte de los poderes, de los grupos médicos, a nivel de cátedras, como usted bien decía, que se resisten a implementar estos cambios, que son fundamentales para la salud humana. Entonces mi pregunta va por ese sentido, si usted, con su experiencia, ha podido llevar adelante alguno de estos cambios y qué respuesta ha tenido. Muchas gracias. Realmente me satisface mucho la interdisciplinariedad, así que le agradezco su presencia acá. Creo que yo he aprendido de la vida más de la interdisciplinariedad que de la disciplina. En realidad, yo he luchado y trabajado por esto a nivel de la educación. Y hace 18 años que tenemos un área, una asignatura obligatoria de humanismo médico en la Facultad de Medicina CLAE, donde combatimos esto a nivel de la formación. Es una actividad obligatoria, vivencial, de libre expresión, de ambiente amistoso, de gran compenetración de la gente que trabajamos allí, que somos 10 en humanismo médico, con los alumnos, que son todas las generaciones, de primero a cuarto. Tienen 70 horas anuales de tipo de actividad, donde tienen actividad vivencial, conversando con los pacientes, nada de la clínica, sino de su vida, y con los familiares,
angustias, trabajo, los perros que tiene en la casa, quién es su compañía, qué afectividades tiene, qué miedos, qué trabajo tiene, qué le pasa ahora que se va a morir. Es decir, y el estudiante debe reconocer sus propias emociones y después hace un informe de eso y tiene un feedback adecuado por personas entrenadas en grupo o individual. A ese nivel nosotros hemos logrado algo. No sé si se ha instalado en ningún otro centro de ningún tipo de educación. Y no sé si se ha instalado en instituciones de asistencia médica, colegiación o sindicatos. El doctor D'Apueto, de quien tomo las palabras, integró en el colegio médico, que sería una institución ideal para hacer esto, un servicio que llamó el Bien Pro, que era en pro del bien de los médicos, para que los médicos que tenían burnout, estrés o que se sentían desconformes con la vida, consultaran en el servicio. Estaba formado por él, que es un psiquiatra especialista en psicología médica, escritor, y por psicólogos también. Y estaba funcionando, pero por razones, digamos, burocráticas o de desencuentro, dejó de funcionar. Funcionó 2 o 3 años. Y el doctor D'Apueto, un poco probablemente desengañado por esa actividad, en su libro, que se llama Salud Mental, pone, editado hace 3 años, de que las instituciones, ya sean asistenciales, educativas, colegiadas o sindicales, muestran ignorancia, resistencia o ceguera hacia este problema del dolor humano real de las personas. Tienen otros intereses. Creo que estamos como en una adolescencia social, mala adolescencia, porque no reconocemos las necesidades y el dolor de las personas, sino la técnica. Entonces, la respuesta a su pregunta es que nosotros luchamos fuertemente, porque también el campo no es fácil, por humanizar la formación de los estudiantes de medicina. Creo que lo hemos logrado en parte. Hemos publicado artículos en revistas extranjeras sobre los resultados. Y hace 18 años que estamos en ese trabajo permanente. Ahora es muy aceptado por los alumnos de primero a sexto, tanto que lo han considerado una de las mejores materias de la facultad, a pesar de que hay anatomía, clínica y todo. No falta nadie a estos grupos, nunca. Pero, lamentablemente, a nivel institucional hay en este momento 2 iniciativas que yo conozco buenas de comenzar, esto se llama humanización de la medicina, que están presentes acá, mis amigos de Artigas y de Salto, que están iniciando un movimiento de humanización asistencial, pero sobre todo de humanización de la vida de sus médicos, tomando en cuenta todos los factores. Entonces, la doctora María Jiménez en Salto, que es de una enorme actividad y entusiasmo al respecto, además estudia filosofía, digamos, humanismo, etcétera, y Daniel Maquiavelo y sus compañeros de trabajo en Salto haciendo lo mismo, lo cual me ha dado una gran alegría, porque esos grupos, esas personas, tenían una gran inquietud en esto y hemos colaborado un poco en dar un impulso, ¿verdad? Porque no es que nosotros de Humanismo Médico del CRAE vayamos a hacer eso, no. Cada grupo tiene que hacerlo ellos mismos en su ambiente, aunque nosotros u otros, o usted o alguien de otra disciplina puede ayudar a comenzar. Muchas gracias. De nada.